Jake Morrison apretó la cara contra el frío metal de la ventana y observó cómo la Tierra se hacía más pequeña tras ellos. La canica azul que había albergado a todos los humanos que habían vivido era ahora solo un punto en la oscuridad. Su aliento empañaba el cristal mientras intentaba memorizar cada detalle de lo que podría ser la última vez que alguien vería su planeta natal desde esa distancia. La US Geraisen era la nave más grande que la humanidad había construido jamás. Con 5 kilómetros de largo y 800 metros de ancho, transportaba a 300 de las mejores personas de la Tierra hacia lo desconocido. Jake había sido elegido para liderar esta misión no por ser el más inteligente ni el más fuerte, sino porque podía tomar decisiones difíciles cuando todo salía mal. Hoy, esperaba que esa habilidad no fuera necesaria. La DRA. Lisa Carter se acercó a él y puso la mano sobre la ventana. Era la científica jefe de la misión y había pasado 15 años estudiando lo que podrían encontrar entre las estrellas. Su cabello oscuro estaba recogido en una sencilla coleta, y sus ojos marrones reflejaban las estrellas lejanas. Había dejado atrás a su esposo y 2 hijos para este viaje, sabiendo que tal vez nunca los volvería a ver. Pensándolo bien, Jake le preguntó sin mirar hacia otro lado, apartando la mirada de la Tierra que se encogía. Cada minuto, respondió Lisa. Pero sabíamos que este día llegaría. La humanidad no puede quedarse en un solo mundo para siempre. Necesitamos saber qué más hay ahí fuera. El capitán Ryan Hughes se unió a ellos en la ventana. Era más joven que Jake y Lisa, solo tenía 35 años, pero había pilotado más misiones en el espacio profundo que cualquier otra persona con vida. Sus manos firmes los habían guiado con seguridad a través del cinturón de asteroides y más allá de Marte. Ahora se dirigían hacia el borde del sistema solar, donde activarían su motor experimental más rápido que la luz. La comprobación final de los sistemas está completa. Ryan dijo, el motor completo está listo. La teniente Kate Sullivan dice, podemos comenzar el cambio dimensional cuando dé la orden, comandante. Jake asintió y echó un último vistazo a la Tierra. En algún lugar allá abajo, su hermana Mary probablemente se estaba preparando para ir a trabajar al hospital donde salvaba vidas a diario. Sus padres seguramente estaban tomando su café de la mañana y leyendo las noticias sobre la histórica misión de su hijo. Estaban orgullosos de él, pero él sabía que también les aterraba no volver a verlo. La misión era simple en teoría, pero peligrosa en la práctica. La humanidad finalmente había aprendido a plegar el espacio y el tiempo, creando atajos a través de dimensiones que apenas entendían. Las matemáticas decían que funcionaría. Las simulaciones por computadora decían que era seguro, pero nadie había intentado viajar tan lejos ni tan rápido antes. Su destino era un sistema estelar a 47 años luz de la Tierra donde los radiotelescopios habían detectado señales de vida inteligente. Si acertaban, sería el primer contacto de la humanidad con una civilización extraterrestre. Si se equivocaban, pasarían meses explorando mundos vacíos antes de regresar a casa sin nada que mostrar por el riesgo. Jake se alisó el uniforme y caminó hacia el puente. Los demás miembros de la tripulación con los que se cruzaron en los pasillos se giraron para observarlo. Algunos sonrieron y asintieron. Otros parecían preocupados. Todos confiaban en que los traería a casa sanos y salvos. La teniente Kate Sullivan esperaba en la estación de navegación. Era la oficial más joven del puente, con 28 años, pero entendía el motor de plegado mejor que nadie. Había ayudado a diseñarlo durante sus años en el Instituto de Ingeniería Espacial. Llevaba el pelo rojo corto, como en el ejército. Style y sus ojos verdes estaban completamente concentrados en sus instrumentos. El motor está cargado y listo, comandante. Kate informó, los cálculos dimensionales están listos. Deberíamos llegar al sistema objetivo en aproximadamente 6 horas, tiempo subjetivo. La DRA. Susan Palmer levantó la vista de su estación de comunicaciones. Era la lingüista de la nave y había pasado años aprendiendo a decodificar idiomas alienígenas que podrían no existir en ningún otro lugar excepto en su imaginación. Si encontraban vida inteligente, sería la primera humana en hablar con seres de otro mundo. Todas las estaciones informan que están listas, dijo Susan. Los protocolos de emergencia están activos. Si algo sale mal con el pliegue, tenemos 90 segundos para abortar antes de que el colapso dimensional sea irreversible. Jake se acomodó en la silla del comandante y miró a su tripulación por el puente. Esta gente lo había dejado todo para emprender este viaje con él. Se merecían un líder que no les fallara. Ingeniería, soy Morrison, dijo por su comunicador. Informe final de estado. El ingeniero Pete Davis respondió de inmediato. Todos los sistemas en verde,
comandante. Los reactores de fusión funcionan a niveles óptimos. El soporte vital funciona perfectamente. Estamos listos para la transición del pliegue. Jake cerró los ojos un momento y pensó en lo que estaban a punto de intentar. Literalmente abrirían un agujero en el espacio y el tiempo, lo atravesarían y esperarían salir cerca de donde pretendían ir. Las matemáticas eran increíblemente complejas, y el más mínimo error podría enviarlos a cualquier parte de la galaxia o dispersarse. Sus átomos a través de múltiples dimensiones. Todos a bordo. Aquí el comandante Morrison anunció por el sistema de comunicación de la nave. Comenzamos la transición de plegamiento en 60 segundos. Todos deben estar seguros en sus puestos. Para esto nos entrenamos. Por eso estamos aquí. Hagamos historia. Miró a Kate y asintió. Ella comenzó la cuenta regresiva. Las luces destellaron en su panel de control cuando el motor de plegamiento comenzó a cargarse. Los motores de la nave cambiaron su tono de un zumbido constante a un vino ascendente que hizo doler los dientes a todos. 30 segundos para plegar, anunció Kate. Jake se aferró a los brazos de su silla y observó cómo las estrellas comenzaban a brillar y curvarse a medida que el espacio mismo comenzaba a girar alrededor de su nave. Este era el momento en que todo funcionaría a la perfección o saldría catastróficamente mal. 10 segundos, gritó Kate. 5, 4, 3, 2, 1. Conectando la potencia a toda potencia. El universo explotó en colores innombrables. Jake sintió que lo estiraban a través de distancias imposibles, y al mismo tiempo, lo comprimían en un solo punto. La realidad se retorcía a su alrededor mientras caían a través de dimensiones que las mentes humanas no estaban diseñadas para comprender. Entonces todo salió mal. Las alarmas sonaron en el puente cuando sus instrumentos detectaron anomalías gravitacionales masivas que no deberían haber existido. Se suponía que el pliegue duraría 6 horas, pero algo los arrastraba a las profundidades del laberinto dimensional. Las manos de Kate revoloteaban sobre sus controles mientras intentaba abortar la secuencia, pero era demasiado tarde. Lo último que Jake vio antes de perder el conocimiento fue la pantalla de navegación mostrando lecturas imposibles. Ya no viajaban solo por el espacio. Viajaban a través del tiempo mismo, e iban mucho más lejos de lo que nadie se había propuesto llegar. Jake Morrison abrió los ojos a la oscuridad y al sabor a cobre en la boca. Sentía la cabeza como si alguien la hubiera golpeado con un martillo, y cada músculo de su cuerpo le dolía. El puente estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital y el pitido ocasional del equipo de monitorización. La iluminación de emergencia lo iluminaba todo con un resplandor rojizo que hacía que el puente, tan familiar, pareciera un lugar alienígena. Jake intentó incorporarse en su silla de mando, pero se vio sujeto por las correas de seguridad que se habían activado automáticamente durante el pliegue dimensional. Sus dedos forcejeaban con el mecanismo de liberación mientras su mente intentaba recordar qué había sucedido. El motor del pliegue había fallado. Eso lo recordaba con claridad. Se habían adentrado en el laberinto dimensional más profundamente que cualquier humano. Las computadoras de navegación habían mostrado lecturas imposibles antes de que todo se oscureciera. Informe de estado. Jake graznó, con la voz apenas entrecortada. Kate Sullivan gimió desde su puesto en la estación de navegación. Su cabello rojo estaba enmarañado con sangre seca de un corte en la frente, pero ya estaba revisando sus instrumentos. Su entrenamiento le había enseñado a priorizar el estado de la nave sobre sus propias lesiones. «Estamos vivos», dijo Kate, la mejor noticia que Jake había recibido en lo que parecía una eternidad. «El motor de plegado está desconectado. Los motores principales funcionan. Estamos en el espacio normal, pero no tengo ni idea de dónde estamos». La DRA. Lisa Carter ayudaba a la doctora Susan Palmer a ponerse de pie, cerca de la estación de comunicaciones. Ambas mujeres parecían conmocionadas, pero alertas. La mente científica de Lisa ya estaba trabajando en el problema de su situación mientras Susan intentaba volver a conectar su equipo. ¿Cuánto tiempo estuvimos inconscientes?, preguntó Jake al liberarse finalmente de sus ataduras. Según el cronómetro, unas 6 horas, respondió Kate. Pero eso no nos dice cuánto tiempo estuvimos realmente en el plegado. El tiempo se mueve de forma diferente en esas dimensiones. El capitán Ryan Hughes se incorporó de donde había sido arrojado durante la transición dimensional. Su brazo izquierdo colgaba en un ángulo extraño, claramente roto, pero su mano derecha ya estaba alcanzando los controles del timón. Los buenos pilotos nunca dejaban de volar, incluso cuando estaban heridos. «Puedo ver estrellas», dijo Ryan, mirando el visor principal.
Pero ninguna de las constelaciones coincide con nada en nuestra base de datos de navegación. No estamos ni cerca de nuestro destino previsto. Jake se puso de pie con piernas temblorosas y caminó hacia la ventana principal. Afuera, las estrellas le resultaban realmente desconocidas. Formaban patrones que nunca antes había visto, y algunas parecían más brillantes y coloridas que las estrellas cercanas a la Tierra. Era hermoso y aterrador a la vez. ¿Puedes llevarnos a casa?, preguntó Jake a Kate. El rostro de Kate era sombrío mientras estudiaba sus lecturas. El motor de plegado necesita reparaciones importantes antes de que podamos intentar otro salto dimensional. Aún así, no estoy seguro de que podamos revertir lo que nos sucedió. La anomalía gravitacional que nos desvió del rumbo podría haber sido un evento único. La voz del ingeniero Pete Davis crepitó en el sistema de comunicación desde la sala de máquinas. Comandante, tenemos problemas aquí abajo. El acoplamiento principal del motor de plegado está roto y la mitad del sistema de navegación dimensional. Los cristales de Zion están quemados. Tardará semanas en arreglarlos, suponiendo que encontremos piezas de repuesto. Jake sintió el peso del mando sobre sus hombros como una manta pesada. 300 personas dependían de él para averiguar cómo regresar a casa. Y ahora mismo no tenía ni idea de dónde estaban. Susan, ¿puedes detectar alguna señal de radio o señales de civilización?, preguntó Jake. La DRA. Palmer trabajaba frenéticamente en su estación de comunicaciones, ajustando frecuencias y realizando escaneos del espacio local. Su equipo estaba diseñado para captar cualquier tipo de señal artificial que pudiera indicar vida inteligente. «Estoy captando algo», dijo Susan, con voz emocionada a pesar de la desesperada situación. «Múltiples señales de diferentes direcciones. Algunas son definitivamente artificiales, pero los patrones no se parecen a nada que hayamos visto antes». Artificiales. ¿Cómo?, preguntó Lisa, moviéndose para mirar los datos por encima del hombro de Susan. Secuencias matemáticas complejas, patrones repetitivos, frecuencias moduladas que sugieren una construcción deliberada. Alguien ahí fuera está usando tecnología, pero no es tecnología humana. Jake sintió que se le aceleraba el corazón. El primer contacto con vida extraterrestre había sido el objetivo de su misión, pero no en estas circunstancias. Estaban perdidos, dañados y completamente desprevenidos para lo que pudieran encontrar. «Alcance y rumbo», ordenó Jake. «Las señales más fuertes provienen de un sistema estelar a unos 2 años luz de nuestra posición actual», informó Kate. «Puedo llegar allí con motores convencionales, pero tardará unos 3 meses». «Comandante», dijo Ryan desde el timón. «Estamos recibiendo una transmisión. Está dirigida específicamente a nosotros». Todos en el puente se giraron para mirarlo. Ser contactado por extraterrestres era una cosa, pero ser contactado inmediatamente después de llegar a una parte desconocida del espacio era algo completamente distinto. «Ponlo en altavoces», ordenó Jake. El puente se llenó de sonidos diferentes a todo lo que ningún humano había oído jamás. Era en parte música, en parte ruido electrónico y en parte algo que sus oídos apenas podían procesar. Las voces alienígenas subían y bajaban en patrones. Eso podría haber sido lenguaje o podría haber sido una canción. Susan trabajó desesperadamente para pasar los sonidos por sus programas de traducción, pero nada tenía sentido. Los patrones eran demasiado complejos y extraños para que su computadora los analizara rápidamente. Entonces la transmisión cambió. Los sonidos alienígenas se desvanecieron y fueron reemplazados por algo que dejó a todos en el puente paralizados. Era una voz humana hablando. Un inglés perfecto, pero con un acento que ninguno de ellos reconoció. «Bienvenidos, hijos de la Tierra», dijo la voz. «Hemos estado esperando su regreso durante 50.000 años». Jake miró a los altavoces completamente confundido. «¿Regreso? ¿50.000 años? Nada de esto tenía sentido». «Soy el comandante Jake Morrison de la nave Tierra Horizonte», respondió, esperando que su voz sonara más segura de lo que sentía. «¿Con quién hablo?» «Soy el portavoz Keitar del Imperio Borak», respondió la voz. «Somos los guardianes del conocimiento sagrado que dejó su gente. Sabemos de su viaje a través de la gran oscuridad y de su regreso a la galaxia que una vez conocieron». Lisa agarró el brazo de Jake. Su rostro estaba pálido por la sorpresa, y su mente científica se apresuraba a comprender lo que estaban oyendo. «Jake», susurró. «Si lo que dicen es cierto, entonces no solo viajamos por el espacio. Viajamos a través del tiempo. Llevamos 50.000 años desaparecidos.
Las implicaciones golpearon a Jake como un golpe físico. La Tierra, sus familias, su civilización, todos los que habían conocido habían muerto hacía tiempo. Ya no eran exploradores. Eran los últimos humanos en una galaxia que había seguido adelante sin ellos. La nave Borax no se parecía a nada que Jake Morrison hubiera imaginado jamás. Parecía un insecto gigante de metal y cristal con alas que brillaban con luz propia. A medida que el horizonte se acercaba a la nave alienígena, Jake podía ver movimiento a través de las secciones transparentes de su casco. Los seres en su interior se movían con movimientos rápidos y precisos que le recordaban a hormigas trabajando juntas en perfecta coordinación. El portavoz Ketvar había insistido en encontrarse cara a cara, y Jake había accedido a pesar de las preocupaciones de su tripulación. Necesitaban respuestas, y los alienígenas parecían tenerlas. El hecho de que hablaran un inglés perfecto seguía inquietando a todos en el puente, pero Jake dejó esas preocupaciones de lado por ahora. El teniente comandante Alex Brooks estaba junto a Jake en la bahía del transbordador, ajustándose el uniforme diplomático por tercera vez en 5 minutos. Alex había sido elegido para situaciones de primer contacto porque podía mantener la calma bajo presión y pensar con rapidez. Hoy, esas habilidades se pondrían a prueba como nunca antes. Recuerda, Jake le dijo, no sabemos nada sobre su cultura ni sus intenciones. Sé educado, pero cuidadoso. No hagas promesas que no podamos cumplir. Alex asintió y tomó el pequeño dispositivo de grabación que capturaría todo lo que sucediera durante la reunión. La DRA. Susan Palmer lo había programado para analizar patrones tecnológicos y lenguaje corporal, con la esperanza de aprender más sobre cómo se comunicaban estos extraterrestres. La esclusa de aire se abrió con un suave siseo, y Jake vio por primera vez a un ser alienígena. El orador Qatar medía unos 2 metros de altura, tenía 4 brazos y un cuerpo cubierto con lo que parecía una armadura natural. Su cabeza era triangular con grandes ojos compuestos que parecían verlo todo a la vez. Cuando hablaba, su voz provenía de un pequeño dispositivo adherido a su pecho en lugar de su boca. «Comandante Morrison», dijo Ketvar. Y Jake se sorprendió al percibir una calidez genuina en la voz artificial. «Es un honor inmenso conocer a uno de los hijos de la Tierra». «El honor es nuestro», respondió Jake, intentando no mirar fijamente la inusual apariencia del alienígena. «Tenemos muchas preguntas sobre lo que ha sucedido desde que dejamos nuestro hogar». Ketvar inclinó la cabeza, quizá con diversión. Su gente siempre hacía muchas preguntas. Era una de las cosas que los hacía especiales. «Ven, déjame mostrarte lo que tu especie dejó atrás». El interior de la nave Borak era un laberinto de túneles y cámaras que parecían diseñados para seres que podían escalar paredes y techos con la misma facilidad que el suelo. Ketvar se movía por el espacio con elegante eficiencia, deteniéndose ocasionalmente para esperar a los humanos que luchaban por seguirles el ritmo. Entraron en una gran cámara llena de lo que solo podría describirse como un museo. Vitrinas cubrían las paredes, cada una con objetos que hicieron que el corazón de Jake se acelerara al reconocerlos. Había un teléfono inteligente, aún en perfecto estado después de 50.000 años. Un guante de béisbol de niño reposaba junto a una copia de las obras de Shakespeare. Una guitarra estaba colgada en la pared como una reliquia sagrada. «Son de la Tierra», dijo Alex, con una voz apenas superior a un susurro. «Sí», respondió Qatar. «Después de que tu gente partiera, la Tierra se convirtió en un faro para muchas especies. Vinimos buscando conocimiento y encontramos mucho más. Tu especie dejó maravillas que aún intentamos comprender». Jake se acercó a la vitrina que contenía lo que parecía una simple calculadora. El pequeño dispositivo electrónico estaba rodeado de escritura y símbolos alienígenas que no podía leer, pero la reverencia con la que estaba expuesto dejaba clara su importancia. «¿Por qué nos llaman hijos de la Tierra?», preguntó Jake. «¿Qué pasó con nuestra gente después de que nos fuimos?». Tavar guardó silencio un largo momento antes de responder. Su especie se extendió por las estrellas, pero nunca fueron numerosos. Establecieron colonias en algunos mundos y contactaron con varias especies, incluyendo mis propios antepasados, pero siempre fueron exploradores de corazón, siempre en movimiento hacia lo desconocido. «¿A dónde fueron?», preguntó Alex. «A las profundidades de la galaxia, hacia el núcleo galáctico, donde aún existen misterios que nadie ha resuelto. La última nave humana partió de la Tierra hace unos 40.000 años, rumbo al centro de la galaxia. Dijeron que regresarían algún día, pero nunca lo hicieron». Jake sintió un vacío en el pecho. La humanidad había continuado sin ellos, había alcanzado las estrellas y encontrado nuevos mundos, pero al final,
se habían desvanecido en la oscuridad cósmica como todas las demás especies. Pero la Tierra misma, preguntó Jake, ¿qué pasó con nuestro mundo? Kate Barr los condujo a otra sección del museo donde una gran pantalla mostraba imágenes de un mundo azul y verde que Jake reconoció de inmediato. La Tierra se veía casi exactamente igual que cuando se fueron, pero había diferencias. Extrañas estructuras se alzaban de los océanos y ciudades de diseño desconocido cubrían algunos de los continentes. La Tierra se convirtió en un lugar de peregrinación, explicó Qatar. Decenas de especies vinieron a estudiar la cultura y la tecnología humanas. Construyeron asentamientos y estaciones de investigación. Pero tuvieron cuidado de preservar los lugares que su gente consideraba sagrados. Las grandes bibliotecas, los museos, los monumentos a los logros humanos. Todo esto aún existe. La voz de la doctora Lisa Carter crepitó en el comunicador de Jake. Había permanecido en el horizonte para analizar los datos que estaban recopilando. Comandante, necesita escuchar esto. He estado estudiando las bases de datos alienígenas que han compartido con nosotros. Según sus registros, la tecnología humana era mucho más avanzada de lo que nadie creía. ¿Qué quieres decir?, preguntó Jake. Los extraterrestres no podían aplicar ingeniería inversa a la mayoría de nuestros inventos. Nuestras computadoras, nuestros dispositivos médicos, incluso nuestras herramientas básicas, funcionaban con principios que no podían comprender del todo. Llevan 50.000 años intentando recrear innovaciones humanas con poco éxito. Los ojos compuestos de Keitar parecen centrarse más en Jake. El Dr. Carter dice la verdad. Su gente tenía una forma inusual de pensar en los problemas. Podían encontrar soluciones que parecían imposibles para el resto de nosotros. Hemos intentado aprender de sus métodos, pero la creatividad humana parece ser única en la galaxia. Alex estaba estudiando una vitrina que contenía lo que parecía un simple lápiz. Junto a él había un complejo dispositivo alienígena que parecía ser su intento de recrear el instrumento de escritura. A pesar de su avanzada tecnología, de alguna manera, hizo que la escritura fuera más complicada en lugar de simplificada. Hay algo más, dijo Qatar. Y su voz artificial adquirió un tono que Jake no pudo identificar. No todas las especies recuerdan a su gente con cariño. Algunas temen lo que su regreso pueda significar. ¿Miedo?, preguntó Jake. ¿Por qué nos temerían? Porque la historia humana no fue solo exploración y descubrimiento. Su especie también conoció la guerra, y algunos registros que encontramos hablan de armas y conflictos que aterrorizaron incluso a las razas más belicosas. Hay quienes creen que su regreso señala el comienzo de una nueva era de conquista. Jake sintió de nuevo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Ya no eran solo viajeros perdidos. Eran los herederos de un legado que apenas comprendían. Y ese legado incluía tanto los mayores logros de la humanidad como sus momentos más oscuros. El ataque llegó sin previo aviso, mientras el Geraisen estaba atracado en la Estación Espacial Borak para reparaciones. Jake Morrison estaba en sus aposentos estudiando informes sobre colonias humanas cuando las alarmas de la nave comenzaron a sonar. Luces rojas destellaban por los pasillos mientras la tripulación se apresuraba a las estaciones de combate que esperaban no usar jamás. El general Marcus Webb ya estaba en el puente cuando Jake llegó, con su rostro curtido y sombrío mientras estudiaba las pantallas tácticas. Marcus había sido el comandante militar de la misión, responsable de proteger a la tripulación si se encontraban con fuerzas hostiles. Había pasado la mayor parte del viaje esperando que sus habilidades nunca fueran necesarias. Informe, ordenó Jake mientras se dejaba caer en su silla de mando. 12 naves acaban de salir del hiperespacio, respondió Marcus. No son diseño Borak. La configuración sugiere naves de combate pesadas con sistemas de armas avanzados. El capitán Ryan Hughes estaba al timón a pesar de que su brazo roto aún llevaba una órtesis médica. Su mano sana volaba sobre los controles mientras intentaba preparar el horizonte para una salida de emergencia. Los motores de la nave aún estaban parcialmente desmontados para reparaciones, dejándolos vulnerables y atrapados. ¿Podemos salir?, preguntó Jake. No con el motor completamente desconectado, respondió Ryan. Los motores convencionales no serán suficientes para superar a esas naves si deciden perseguirnos. La teniente Kate Sullivan levantó la vista de su estación de navegación con miedo en sus ojos verdes. Comandante, están transmitiendo en todas las frecuencias. La DRA. Palmer intenta traducir, pero el mensaje parece ser una especie de ultimátum. A la DRA. Susan Palmer le temblaban las manos mientras trabajaba en su estación de comunicaciones.
Las semanas transcurridas desde su llegada las había dedicado a aprender docenas de idiomas alienígenas, y ahora se apresuraba a comprender las palabras que podrían determinar si vivían o morían. «Ya lo tengo», anunció Susan. «Se hacen llamar la Federación Cronari. Exigen que nos rindamos de inmediato o destruirán tanto nuestra nave como la estación Borak». Jake sintió que se le helaba la sangre. La estación albergaba a más de 10.000 civiles Borak, incluyendo niños y ancianos que no habían participado en ningún conflicto. Cualquier cosa que los Cronari quisieran de los humanos, estaban dispuestos a matar inocentes para conseguirla. El portavoz Keitar solicita comunicación de emergencia, informó Susan. «Póngalo», ordenó Jake. La familiar voz artificial de su Borak. Aliado llenó el puente, pero ahora transmitía tonos de miedo y desesperación que Jake nunca antes había oído. «Comandante Morrison, debe partir de inmediato. Los Cronari se han estado preparando para este día desde que su gente partió. No negociarán. No abandonaremos a su gente», respondió Jake. «Tiene que haber otra manera». «No hay otra manera», insistió Katar. «Los Cronari estudiaron la historia militar humana. Saben de sus guerras, sus armas, su capacidad de destrucción. Creen que su regreso significa que la galaxia arderá como lo hizo su antiguo mundo». La DRA. Lisa Carter entró en el puente con un bloc de datos lleno de información que había estado analizando desde su llegada. Su mente científica había estado trabajando en el misterio de la reputación de la humanidad, y ahora había encontrado respuestas que ninguno de ellos quería oír. «Jake, he estado estudiando los registros históricos», dijo Lisa. «Las otras colonias humanas, las que se establecieron después de nuestra partida, no todas prosperaron pacíficamente. Algunas se vieron envueltas en graves conflictos con especies alienígenas. Unas cuantas se convirtieron en dictaduras militares que conquistaron sistemas estelares enteros». Jake la miró conmocionado. «¿Estás diciendo que nuestra gente se convirtió en conquistadora?» «Algunas sí», respondió Lisa con tristeza. «Los registros muestran que la adaptabilidad y la creatividad humanas no solo se utilizaron para el arte y la ciencia. También se utilizaron para desarrollar nuevas formas de guerra que otras especies no podían contrarrestar. La Federación Cronari se formó específicamente para prevenir la expansión humana». La voz del ingeniero Pete Davis llegó por el sistema de comunicación desde la sala de máquinas. «Comandante, los Borak se ofrecen a ayudarnos a escapar. Tienen una pequeña nave de mantenimiento que podría sacar a algunas personas antes del ataque de Kari». Jake cerró los ojos y pensó en pero la decisión que enfrentaba. Podían huir y salvarse mientras la estación Borak era destruida, o podían quedarse y luchar con armas que apenas entendían contra enemigos que habían pasado 50.000 años preparándose para este momento. «¿Cuántas personas podría llevar la nave de mantenimiento?», preguntó Jake. «Quizás 20», respondió Pete. «Apenas suficiente para el personal superior». Marcus Webb dio un paso al frente, sus instintos de soldado tomando el control. «Comandante, tenemos el deber de preservar la vida humana. Si realmente somos los últimos de nuestra especie, entonces nuestra supervivencia es más importante que cualquier otra cosa». «No», dijo Jake con firmeza. «Ese tipo de pensamiento es exactamente lo que temen los Cronari. No vamos a darles la razón abandonando a quienes nos ayudaron». El teniente comandante Alex Brooks había guardado silencio desde que regresó de su misión diplomática en la estación, pero ahora habló con una idea que sorprendió a todos. «¿Y si nos rendimos?» «Alex», protestó Marcus. «Nos matarán o nos encerrarán para siempre». «Tal vez», respondió Alex. «Pero también podrían darnos la oportunidad de demostrar que no somos los monstruos que creen. Los Boraks dijeron que se han estado preparando para este día. Eso significa que llevan 50.000 años pensando en los humanos. Deben tener preguntas que quieren responder». Jake consideró la sugerencia. Iba en contra de todo su instinto como comandante militar, pero podría ser su única oportunidad de salvarse a sí mismos y a los civiles Boraks. «Susan, abre un canal con las naves Cronari», ordenó Jake. La respuesta llegó de inmediato, con una voz que sonaba como metal rechinando. El traductor universal tuvo dificultades con el idioma alienígena, pero el significado era bastante claro. «Los humanos se rendirán ahora o se enfrentarán a la destrucción». Soy el comandante Jake Morrison de la nave terrestre Horizon. Jake respondió: «Estamos dispuestos a negociar los términos, pero solo si garantizas la seguridad de todos los civiles en esta estación». Hubo una larga pausa antes de que los Cronari respondieran. «No estás en posición de hacer exigencias, humano».
Tu especie perdió el derecho a negociar cuando trajo la guerra a los mundos pacíficos. No somos los mismos humanos que dejaron la Tierra hace 50.000 años. Jake insistió. Hemos estado ausentes todo este tiempo. No tuvimos nada que ver con lo que sucedió después de nuestra partida. Otra pausa. Más larga esta vez. Jake podía imaginar a los comandantes alienígenas discutiendo este inesperado acontecimiento. Finalmente, la voz chirriante regresó. Afirma ser de la época anterior a la Gran Expansión. Esto será probado. Subirás a bordo de nuestra nave insignia para ser examinado. Si mientes, tanto tú como la estación serán destruidos. Si dices la verdad, entonces, quizás las viejas promesas puedan renovarse. Jake no sabía a qué promesa se referían, pero sonaba a esperanza. Miró a su tripulación por el puente, a la gente que había confiado en él para guiarlos a salvo a través de lo desconocido. Ahora estaba a punto de confiar sus vidas a alienígenas que veían a los humanos como una amenaza para la paz galáctica. «Prepara una lanzadera», ordenó Jake. Subo a bordo de su nave. La nave insignia Cronari era una fortaleza en el espacio. Su agujero negro rebosaba de armas capaces de destruir mundos enteros. Jake Morrison caminaba por sus pasillos, flanqueado por guardias cuya armadura los hacía parecer tanques andantes. El aire era denso y caluroso, diseñado para seres que habían evolucionado en un mundo mucho más hostil que la Tierra. El primer Guerra Tax esperaba en lo que solo podía describirse como una sala del trono. El líder alienígena era enorme incluso para los estándares Cronari, de casi 2,7 metros de altura, con una armadura natural mejorada con implantes metálicos. Cicatrices cubrían su piel visible, contando la historia de incontables batallas libradas a lo largo de la galaxia. Así que ustedes son los humanos que afirmaban ser de antes del tiempo, dijo Taxalor, con una voz profunda y retumbante que parecía provenir de su pecho en lugar de su garganta. Se ven pequeños y débiles, no como los conquistadores en que se convirtió su pueblo. Jake se irguió lo más erguido que pudo, a pesar de verse empequeñecido por el comandante alienígena. No somos conquistadores. Somos exploradores que nos perdimos en el tiempo y nos encontramos en una galaxia que ya no reconocemos. Palabras, respondió Talor con lo que podría haber sido desprecio. Su gente también era hábil con las palabras. Hablaban de paz mientras construían armas. Prometían cooperación mientras planeaban la conquista. ¿Por qué debería creer que son diferentes? Antes de que Jake pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar por toda la nave Cronari. Un oficial de comunicaciones se acercó a Taxalor y le habló rápidamente en su áspero idioma. La expresión del primer guerrero se volvió aún más peligrosa al escuchar el informe. Parece que tu gente ya está demostrando su naturaleza. Talor le dijo a Jake, los pacíficos melodianos están siendo atacados. Su mundo natal arde mientras perdemos el tiempo con tus mentiras. Jake sintió que se le encogía el corazón. Los meloyanos eran una de las especies que habían adoptado la cultura humana, construyendo toda su civilización en torno a los conceptos de armonía y música que habían aprendido de las transmisiones de radio de la Tierra. Si estaban siendo atacados, solo podía significar que la galaxia ya se precipitaba hacia la guerra que todos temían. ¿Quién los ataca?, preguntó Jake. ¿Acaso importa?, respondió Talor. Tu regreso ha despertado viejos odios y nuevos miedos. Las especies que veneraban tu memoria ahora luchan con quienes recuerdan tus guerras. La galaxia arde porque regresaste. La voz de la teniente Kate Sullivan llenó repentinamente la sala del trono a través del comunicador de emergencia de Jake. Su transmisión era débil y llena de estática, pero sus palabras eran lo suficientemente claras como para entenderlas. Comandante, estamos detectando señales de energía masiva cerca del sistema Melodian. Varias flotas convergen en su ubicación. Los Borak solicitan permiso para lanzar una misión de rescate. Jake miró a Taxalor y vio algo en los ojos del alienígena que podría haber sido sorpresa. ¿Tu nave sigue funcionando?, preguntó el jefe de la guerra. Mi gente repara los daños que causó tu ataque, respondió Jake. No somos guerreros, pero no abandonaremos a inocentes que necesitan ayuda. Talor estudió a Jake durante un largo momento antes de hablar con su oficial de comunicaciones. El rápido intercambio en el idioma Cronari parecía ser algún tipo de discusión, pero Jake no entendía nada. Tu tripulación quiere arriesgar la vida por alienígenas que apenas conocen, dijo finalmente Taxalor. Sí, respondió Jake simplemente. Aunque ayudar a los mloyanos los marcará como enemigos de quien quiera que los ataque. Sí, aunque podrían escapar mientras la galaxia se desgarra por su regreso. Sí.
Talor guardó silencio durante varios minutos. Su rostro marcado por cicatrices era indescifrable. Cuando finalmente habló, su voz tenía un tono que Jake no había oído antes. Hace 50.000 años, los primeros humanos que mi gente encontró hicieron una promesa. Dijeron que si alguna vez necesitábamos ayuda, si nuestros hijos corrían peligro, los humanos vendrían. Sin importar el costo, sin importar el riesgo, vendrían. Jake sintió un escalofrío. ¿Qué pasó con esa promesa? Los humanos que la hicieron fueron a la guerra contra el Imperio Celani y fueron destruidos. Cada colonia humana que le siguió olvidó las viejas promesas e hizo nuevas para servir a sus propios intereses. Creíamos que el honor humano había muerto con los primeros exploradores. La pantalla principal de la Sala del Trono se activó, mostrando imágenes de la batalla cerca del mundo natal de los melodianos. Jake pudo ver naves ardiendo en el espacio, mientras las naves de evacuación intentaban huir del sistema. La flota atacante era enorme, lo suficientemente grande como para aniquilar por completo a los pacíficos melodianos. El Imperio Celani ha regresado, explicó Taxalor. Fueron expulsados a las oscuras regiones del espacio por una coalición que incluía a las primeras colonias humanas. Ahora buscan venganza contra cualquier especie que se haya aliado con los humanos. Jake comprendió de inmediato. Los melodianos estaban siendo castigados por abrazar la cultura y los valores humanos. Morían porque habían creído en lo mejor de la humanidad, mientras que otros solo recordaban lo peor. Suéltame, dijo Jake. Deja que mi gente intente ayudarlos. Tu nave no puede enfrentarse a la flota Celani, respondió Talor. Morirás inútilmente sin lograr nada. Quizás, admitió Jake, pero tenemos que intentarlo. Eso es ser humano. Algo cambió en la postura de Taxalor. El enorme alienígena se enderezó y comenzó a dar órdenes a sus oficiales en rápidos Cronari. La Sala del Trono se llenó de actividad, mientras la tripulación se preparaba para algo que Jake no podía comprender. Guerra primaria Vexar a guerra primaria Taxer, llegó una transmisión de otra nave Cronari. Los humanos están lanzando su nave hacia el sistema Melodian. ¿Deberíamos destruirlos? No, respondió, y Jake percibió algo parecido al respeto en su voz. Los seguimos. Jake lo miró conmocionado. ¿Vas a ayudarnos? El Imperio Celani es el enemigo de todas las especies libres, explicó. Si los humanos realmente pretenden honrar las viejas promesas, entonces quizás la Federación Cronari pueda recordar por qué una vez llamamos aliados a su gente. La batalla por el mundo natal de Melodian duró 18 horas. El Horizonte lideró una flota de naves de rescate Borak, mientras que los Cronari brindaron un fuerte apoyo de combate. Jake observó desde su puesto de mando cómo especies que habían sido enemigas trabajaban juntas para salvar un mundo que representaba lo mejor que la humanidad había inspirado. Al terminar, los refugiados melodianos entonaron una canción de gratitud con palabras humanas aprendidas de antiguas transmisiones de radio. La armonía llenó el espacio de belleza, incluso mientras los restos de la batalla flotaban junto a sus naves. El mensaje de Tyler llegó mientras se preparaban para abandonar el sistema. Las viejas promesas se renuevan, comandante Morrison. Su gente ha demostrado que los humanos pueden elegir ser más que sus momentos más oscuros. Jake miró las estrellas y pensó en la galaxia que habían encontrado. No era el universo que habían dejado atrás, pero era uno donde los ideales humanos como el coraje, el sacrificio y la esperanza aún importaban. Habían venido buscando su lugar entre las estrellas y descubrieron que el verdadero legado de la humanidad no estaba en los mundos que habían conquistado, sino en las vidas que habían elegido salvar.